¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí o sí. Sí, o sí. Listo. ¿Cómo les está yendo con su proyecto? ¿Ya han hecho sus perfiles longitudinales o no lo han hecho todavía? Ese silencio lo dice todo. Avancen con sus proyectos, chicos. Yo creo que la entrega va a ser la siguiente semana o que no se hagan pisar con el tiempo. A ver, aunque sí te voy a borrar estas cosas. Estaba dando clase de otra materia. Mm, mm, no guardar. Ya. A ver. Métodos. Listo. Ujú. Mira, más o menos el perfil longitudinal que ustedes van a tener o ya han sacado tal vez, tiene esta forma, ¿ya? Justamente acá se les pide que tengan 5 tramos de proyecto, ¿no? Donde les digo ya sea corte y de relleno, y mejor si lo hacen de esta forma, ¿no? 5 tramos diferentes donde van a tener corte y relleno, más o menos de esta forma, que es el tramo uno, tramo 2, tramo 3, tramo 4 y tramo 5. ¿Ya? Son sus 5 tramos que tienen que tener ustedes. Ahora, esa es una vista lateral de lo que es el terreno. ¿Ya? La clase de hoy más que todo se va a basar en hacer lo que son secciones transversales. Para tener las secciones transversales, ustedes tienen que tener, o yo debería haberles dado en este caso, 3 perfiles longitudinales, es decir, uno que sea el eje y otros dos, viéndolo de planta, vamos a hacer un dibujo medio raro, que es más o menos algo así, ¿ya? Esta, vamos a decir que es la del eje. Y los otros dos que tendría que haberles dado mi persona es justamente la de los costados, viendo en plantas, como una vista planimétrica, ¿no? Medio chueco me ha salido, ya. Algo así, viéndolo en planta. Aquí vamos a colocar vista planimétrica. Y la vista planimétrica ha hecho que meta gol Ecuador a Chile. Perdón, estoy viendo igual el partido. A ver, tenemos estas dos, ¿no? Una de estas va a ser la izquierda y este va a ser el derecho. ¿Para qué me sirve eso? Cuando yo esté en la progresiva 0 más 0, 0, es decir, cuando esté en el inicio, digamos que ahí es el inicio. La progresiva acá sea 0 más 0, 0. Yo tengo que realizar un corte, tengo que hacer una vista transversal en ese sector. ¿En qué consiste esta vista transversal?
La vista transversal consiste en tener la de los dos laterales aquí va a venir lo que es el izquierdo, el eje y el derecho, ¿no? La distancia a la cual ustedes van a calcular esto, porque yo les he dado pendiente transversal en este sector, va a ser de 3 metros a cada lado, menos 3. En el eje vamos a tener nuestro centro línea y a este otro lado vamos a tener más 3. Son 3 metros. Esta es la representación horizontal del terreno. Y la representación vertical va a hacer referencia justamente a la cota correspondiente, ¿ya? Y en la parte de la cota ustedes van a tener de la misma forma valores acá, que digamos que va a estar acá la 2561, 2564 y la 2567. Si se dan cuenta, tiene que ser la misma escala, ¿ya? Es escala única en este caso para los dos ejes de las secciones transversales con la cual ustedes vayan a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer en esta vista de la sección transversal? Tienen que ubicar justamente la cota del eje, ¿ya? Digamos que nuestro eje se encuentra en esta cota de acá. Jalando a lo que es nuestro eje, tienen que tener los datos ahí. Algo chueco me han salido. Ya, algo ahí. Ahora, la pendiente transversal que les he dado del terreno viene a ser justamente la representación del terreno que va a venir en este sentido o en este otro sentido. ¿Cómo van a calcular eso ustedes? Si se les dice una pendiente transversal de más 5, pónganse este es el caso, más 5%, eso hace referencia a la siguiente fórmula. Tal vez ya la han llevado con el ingeniero. Porcentaje o pendiente en lo que es el terreno es igual al delta de la cota dividido entre la delta horizontal o delta distancia horizontal, si ustedes quieren verlo de esa forma, multiplicado por 100. ¿Ya? Ahora, si nosotros tenemos esta pendiente transversal de más 5, que es un ejemplo que les estoy dando, reemplazando datos vamos a tener lo siguiente. Delta cota, que es igual. Siempre hemos dicho que va a ser la, ya sea norte 2 menos norte 1 o tal vez cota 2 menos cota 1. Todo eso dividido entre la distancia horizontal que haya de un punto a otro punto. En este caso, nosotros vamos a calcular primeramente en este sector, desde el eje hasta el lado izquierdo. Por lo tanto, vamos a decir que mi distancia horizontal es justamente esta distancia que yo tengo acá. Son 3 metros. Por lo tanto, reemplazo esos 3 metros. Y luego todo esto va a estar multiplicado por 100. Ahora, voy a colocarle un valor de cota acá. 2564.9 o punto 85, digamos. 2565.85. Entonces, mi cota 2 en este caso va a estar a este lado.
cota 2 y a este lado va a estar la cota 1. Cota 2 va a ser mi variable, porque la cota 1 ya la tengo acá. Es un dato que ustedes van a sacar de su perfil longitudinal, ¿ya? Es como al decir, su primera progresiva va a estar acá y ustedes van a tener esta cota porque en esa cota están empezando su trabajo topográfico o su perfil longitudinal correspondiente. Entonces, lo que hacemos va a ser despejar. ¿Qué es lo que van a despejar? Van a despejar cota 2 de esta ecuación. ¿Qué quiere decir eso? 5 multiplicado por 3 dividido entre 100. Esta cota 1 va a ir con signo contrario. Y aquí vamos a decir 2565,85 igual a mi cota 2. Parece lota esto. Cota. Y no es cota cuadrada, es cota 2. ¿Qué estoy haciendo? Cota 2. Aquí voy a decir cota 2 va a ser igual, haciendo operaciones, vamos a decir 5 por 3 dividido entre 100 más 2565,85. Haciendo operaciones, 2566. Por lo tanto, mi cota 2 es 2566. Eso quiere decir que mi terreno va a estar un poco por encima, ¿no ve? En este costado. Ahora, si en 3 metros está subiendo este rango, que es justamente 0.15, en 3 metros sube 0.15. Mi pendiente es positiva porque está yendo hacia abajo. Por lo tanto, directamente yo puedo decir que este otro extremo de la misma forma va a bajar 15 centímetros. Y la cota en este otro extremo va a ser 2565,70. ¿Ya? ¿Se ha entendido por qué esa cota o no se ha entendido? No, si puedes repetir otra vez, por favor. Ya. A ver, haciendo los cálculos, viendo esta fórmula se ha entendido, ¿no? Porque ahorita esta fórmula es para calcular esta cota de acá, la cota 2 que tenemos aquí dibujada, ¿ya? Haciendo todas las operaciones correspondientes, hemos dicho que la cota de este punto iba a ser 2566. Caramba, 2566. Si calculan un delta entre esta cota y esta otra cota del eje, van a tener una diferencia de 0.15. ¿Ya? Entonces, para este otro extremo, va a bajar 0.15. ¿Por qué? Porque la distancia que tenemos acá es la misma. Y la pendiente que estamos trabajando es 5% en este caso. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No se entiende, chicos? Ah, sí, entonces la pendiente es dato. La pendiente es dato. Esta pendiente transversal es dato. En su proyecto les he dado esta pendiente. Lo podemos revisar. Un solo dato, porque hace rato mostró una pendiente negativa. Entonces, ¿hay más datos o es el único dato? Y con eso calculamos con el resto de cotas.
No, a ver, es que son diferentes. En el perfil longitudinal, a esto te hace referencia, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ya, este es otro. Ya, ese es su perfil longitudinal. El perfil longitudinal es una representación del terreno a lo largo, ¿ya? Ahora, esta vista transversal ya es una vista como si tú estuvieras cortando, estás cortando un segmento acá, en esta progresiva, ponte, en el inicio, en la progresiva 0 más 0, 0. Ahora, como les dije, tenían que tener el eje, el costado derecho y el costado izquierdo, ¿ya? Eso es lo que se hacía en campo, ¿ya? En este caso yo solo les he dado lo que es el eje, para que se guíen con eso. Ahora, la pendiente transversal que les he dado del terreno, que está justamente, revisaremos la guía. Aquí. En la parte de perfiles transversales dice, considere como pendiente transversal del terreno de izquierda a derecha menos 5.5% los primeros 500 metros y el resto asumir una pendiente de menos 4% igual en el sentido de izquierda hacia derecha. Entonces, aquí lo que están teniendo ustedes es el dato de una pendiente transversal. Ya es muy diferente a lo del perfil longitudinal. Cuando ustedes hagan el perfil longitudinal, estas pendientes que van a ir calculando de estos tramos, de los 5 tramos que les he pedido, no va a ser igual. No es igual en este caso a una pendiente transversal. ¿Ya? Esta es una pendiente del terreno, porque el perfil longitudinal es una representación del terreno a lo largo. ¿Ya? La pendiente transversal llega a ser una vista haciendo un corte correspondiente en la progresiva que se les pide, en la progresiva que tienen ustedes acá. ¿Ya? Entonces, pendiente transversal a la pendiente que tienen ustedes acá, que es una pendiente longitudinal la que ustedes van a tener en este sector. En el perfil longitudinal, cuando ustedes calculen las pendientes de cada uno de estos tramos, lo que están calculando son justamente pendiente longitudinal. ¿Ya? Pero esta pendiente transversal es otra, ¿ya? Es justamente una vista cuando tú ya estés parado de frente al proyecto. Es como el hacer acá, como les decía, tienen una vista planimétrica. En la progresiva 0 más 0, 0, se paran ustedes y ahí ven el terreno, cómo es que está, en qué sentido está la pendiente transversal y todo ello. ¿Ya? No sé si me dejo entender. Justo eso preguntaba, que de dónde vamos a sacar los datos, porque pensé que era trabajar con los del perfil longitudinal. Por eso había mencionado que va a haber pendientes negativas o positivas y de ahí sacamos nuestros datos, pero si son con esos dos datos que tenemos que trabajar, el Sí, menos 5 para los 500 metros y luego el menos 4 para el resto, sí, con eso trabaja entonces, para, para y lo los transversales. exacto, para sus transversales. Ya. Y una pregunta más, si el 3 es de fórmula o por alguna razón en específico. El 3 no, es justamente la distancia horizontal. ¿Ya? Ah, Es un delta horizontal que tú vas a tener, pero en este caso yo lo he puesto directamente 3. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cota 2, cota 1, y la distancia horizontal que tienes entre esos dos es justamente desde el centro, o desde el eje hasta el costado izquierdo, que va a estar a 3 metros, ¿no? Pero aquí está como menos 3. Pero esa distancia son 3 metros en total, ¿ya? Eso es más que todo para proyectos pequeños como lo están haciendo ustedes del canal.
en lo que se considera a otras materias, pónganse el caso de carreteras, y ahí ellos usan otra distancia. En sus proyectos a ellos les pedimos con una distancia acá de 10 metros aproximadamente, ¿no? Depende mucho del trabajo que uno está realizando. Para hacerlo un poco más vistoso y se entienda un poco mejor, porque yo se entiendo, si estuviera viendo esto ahorita, jeroglíficos del AUXI que serán, vamos a verlo así. A ver, un pequeño pantallazo del proyecto. Ya he perdido. Aquí está. Tun, 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 tun. Ujú. Voy a sacar una captura para poder rayar. No quiere copiar. Eso más allá. Aquí está. Los datos que se les ha asignado a ustedes son del levantamiento que han hecho ya semestres pasados de forma presencial. Uno de los, bueno, los tres grupos hacíamos en el mismo sector. Y el proyecto empezaba acá. Los datos que ustedes tienen son desde ahí, vienen recorriendo todo esto. Acá entraban esta parte de acá, venían todo esto de acá, hasta llegar aquí abajo. ¿Ya? Esa era la ruta de todo el proyecto. Ahora, cuando hacían el proyecto, el levantamiento correspondiente consistía, viéndolo en planta, teníamos el eje como les había dicho, y teníamos puntos igual acá, izquierdo y derecho. Avanzaban una determinada distancia e iban sacando puntos. 3 puntos, eje, izquierda y derecha. Algo así, ¿ya? Cosa que al final, la del eje era esta. Sobre esta iba a ir nuestro canal. Y estos laterales, izquierda y derecha, nos servían para tener una representación del terreno, para tener más o menos, si teníamos una progresiva en este punto, nosotros teníamos que conocer, o tenemos que saber en este caso, la cota a este costado y a este costado. ¿Sí? Si va avanzando, póngase aquí tenemos otra vista, aquí otra vista, aquí otra vista, otra acá. Lo que sí se tenía que saber en ese caso era justamente las cotas de los extremos, que ahora, según lo que les estoy mostrando, está un poco exagerada lo que es mi gráfica, ¿no? Porque solamente eran 3 metros a lo mucho. Y en algunos sectores no les daba, o sea, porque en este sector está lleno de espinas, hierba, todo, y no les daba a veces poder sacar los 3 metros. Pero en este caso, para ustedes, un poco más fácil, directamente les ha dado un perfil, una pendiente transversal, se podría decir. Les ha dado la pendiente transversal y ustedes directamente haciendo cálculos, como hemos hecho acá arriba, a 3 metros van a calcular directamente cuánto va a ser su desnivel y van a poder calcular de esa forma la cota a un extremo y calculando el desnivel como son 3 metros a un lado y 3 metros al otro lado y su pendiente es la misma, entonces ustedes van a tener que la variación del eje hacia un lado va a ser 15 centímetros más y hacia el otro va a ser 15 centímetros menos, como en este caso. ¿Ok? Y eso se va a repetir porque la pendiente transversal que les estoy dando en su proyecto para ustedes, los primeros 500 metros es la misma. Entonces no está complicado en ese sentido para ustedes. ¿Se entiende más o menos algo a lo que quiero llegar o lo que quiere explicar? ¿O no se me entiende?
No, sí, no se entiende. ¿Sí se entiende? Ya. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Lo de la pendiente transversal, no creo que haya problema. Necesitamos en este caso asignarle sus secciones. Van a ver mm, cuatro tipos de secciones, como les dije al anterior. Voy a tratar de dibujarlo ahora. Pero con esto de acá. Mm, 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 mm. Y la otra. A ver, algo así. Algo así. Aquí necesito borrar igual. Sección uno, sección 2, sección 3 y sección 4. Ya van a ser esas cuatro secciones que van a tener ustedes. Cada uno de los grupos se les va a asignar de forma diferente. El Excel más tarde terminando la clase les voy a pasar para que llenen con el número o con el nombre de los integrantes, que son dos los que están haciendo este proyecto. Y una vez teniendo esa lista, ya van a tener ustedes su sección designada. ¿Ya? En este caso, se les va a asignar este ancho para la sección B, pues la sección uno, mejor dicho, la más sencilla se podría decir. Va a tener una altura correspondiente y el espesor del hormigón también va a tener una un determinado valor. ¿Ya? En este caso, para la sección 2, de la misma forma, se les va a asignar acá una base, una altura correspondiente y este ángulo de inclinación va a ser de 60 grados. ¿Ya? De la misma forma van a tener un espesor correspondiente, ¿no? Para el hormigón en este caso. Para la sección 3, este ángulo de inclinación va a ser 45 grados y se les va a asignar una altura correspondiente. Teniendo la altura y el ángulo de inclinación, ustedes van a calcular esta base, aunque no, dependiendo de su altura va a ser. Y aquí, bueno, igual aquí van a tener el espesor correspondiente del hormigón, de la misma forma acá, espesor correspondiente, y se les va a asignar ya sea el diámetro o el radio correspondiente.
de estas semicircunferencias, justamente la mitad de la circunferencia, ¿ya? Para hacer sus secciones transversales, vamos a hacer acá, espero me entre y me salga bien. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3. Sus secciones transversales de todos van a tener casi el mismo estilo. Más, menos 3, centro línea, más 3. Y en toditos va a ser igual. Menos 3, centro línea, más 3. Menos 3, centro línea, más 3. Van a tener sus cotas correspondientes. Van a tener las secciones de su terreno. Digamos que va a ser de esta forma. Y ahora, ¿dónde van a ustedes colocar su sección de la que se les va a asignar? Cada una de estas, en la parte central inferior, va a ser su eje. Por ahí va a pasar su proyecto correspondiente, ¿ya? Justamente en esos sectores. Ahora, vamos a hacer el ejemplo con esta semicircunferencia, ¿ya? ¿Qué datos son los que entran acá? En las secciones transversales. En las secciones transversales entran justamente los datos de su perfil longitudinal. Vamos a hacer un caso para la 00, para una media ladera y para para un corte correspondiente. Cuando el proyecto se encuentra por encima del terreno, como ustedes ven en esta primera parte, lo que se hace es un relleno. Y cuando el proyecto se encuentra por debajo del terreno, lo que corresponde hacer en este caso es un corte correspondiente. Entonces, la parte del eje es su perfil longitudinal. Ustedes acá van a tener una cota, que es esta de acá, del terreno, y la cota del proyecto. Si se dan cuenta ustedes, está por encima, ¿no? Entonces, nuestro primer caso, el terreno, la parte del eje, se encuentra acá, y el proyecto se encontraba por encima, ¿no? Entonces vamos a decir ahí, esta sección del canal. Voy a borrar esto para copiar el gráfico. Lo voy a hacer más pequeño. Y justamente hago que coincida esa parte de, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? De la parte superior de cada extremo, medio metro y medio metro, van a jalar ustedes a los extremos de la parte superior. Medio metro, y acá van a sacar un talud o una línea recta ustedes hasta el borde, ¿ya? Eso de ahí, igual. Todo esto de acá es el área que ustedes van a tener que calcular de relleno. Área de relleno. Ese es el primer caso, cuando tengan puro relleno. El siguiente caso, vamos a decir media ladera. ¿Qué quiere decir la media ladera? La media ladera es justamente un caso como este de acá, donde el proyecto y el terreno se encuentran en la misma cota. Por lo tanto, aquí voy a decir, si se encuentran en la misma cota, yo voy a traer esto acá.
Y justamente acá, de la misma forma, medio metro y mi talud correspondiente, ¿no? Igual aquí ustedes van a tener todo esto para rellenar. Y por último, el tercer caso que ustedes van a tener o se les va a presentar. Cuando tengan que tener corte. Es decir, que la cota del proyecto va a estar por debajo de la cota del terreno. Entonces, si es esa la figura, van a venir acá y van a decir que se encuentra por debajo. Entonces, de la misma forma, medio metro y jalan directamente hasta el borde. Ahora, en este caso, todo esto considerando el espesor del hormigón, van a calcular ese área, porque ese área va a ser justamente su área de corte. Es todo lo que tienen que cortar ustedes. ¿Cómo hacen ese cálculo? Ese cálculo se le hace por determinante de Gauss. La siguiente clase vamos a hacer un ejercicio pasado, un examen pasado si quieren, para que sepan cómo calcular sus áreas correspondientes. Es decir, el jueves vamos a hacer el ejercicio completo. ¿Ya? Ahora es una pauta de cómo tienen que hacer su proyecto. Ahora, el plano correspondiente que ustedes hagan de los perfiles transversales va a tener más o menos esta figura. Van a sacar aproximadamente unos 20 o tal vez más secciones transversales y el orden en el que los van a llenar es justamente empiezan acá abajo, izquierda, y en la parte inferior empiezan la progresiva 0 más 0, 0. La siguiente que dibujen va a ir hacia arriba, la siguiente hacia arriba y la siguiente en este sentido. Si ya no tienen espacio en esta fila hacia arriba, van a venir hasta acá abajo, aquí van a hacer su pendiente, su perfil transversal y el siguiente arriba, siguiente arriba. Si ya no hay espacio, bajan y nuevamente. Si no les entrega un plano, en dos planos, no se preocupen, pueden hacerlo, ¿ya? No sé si... Una consulta. Dime, Una consulta. ¿Cuántos perfiles tenemos que hacer? depende lo que dice acá. Cada 25 metros van a hacer un perfil transversal. Depende. ¿Ya has hecho tu perfil longitudinal? Ah, está bien, gracias. No había visto eso. Ya, o sea, si la carretera es de si proyectos de 1000 metros, tus progresivas, y tienes que hacer cada 25, entonces te van a salir 40. Si tal vez el terreno es de 800 metros, lo divides entre 25 y vas a tener 32 perfiles transversales que hacer. ¿Ya? A ver, algo más, algo O más. si no va a haber ningún problema tratando las distancias horizontales porque no hicimos las correcciones, ¿no? No, o sea, por eso todos deberían tener la misma distancia o progresiva, ¿no ve? Pero, a ver, Sí, eso quería preguntar, porque saldría igual, no sé, saldría igual la distancia horizontal que, digamos, con los azimuts sacamos en delta norte, delta este, pero raíz de ambos al cuadrado sumados daría lo mismo que la distancia horizontal de la primera planilla, sí, es, de la planilla altimétrica.
Sí, o sea, es lo mismo, porque han sacado delta norte y delta este, ¿no? Han hecho distancia, azimut, seno y coseno correspondiente. Entonces tienen sus deltas y en este caso, o sea, no están haciendo corrección y las distancias horizontales que están teniendo de un punto a otro punto o de un punto a la estación y de la estación al otro punto ya tienen que ser iguales, debería ser iguales. Ah, ya. Entonces, si no me equivoco, con los datos que les he dado para su proyecto, llega a algo de 980 a 1000 metros. No, no recuerdo, no soy tan seguro, pero está casi por ahí. A ver, hagamos lo siguiente. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, son muy pocos. Y están haciendo de dos. No, está bien. Cada 25 metros van a hacer un perfil transversal, ¿ya? A ver, ¿alguna duda más que haya sobre el proyecto? Opción de consulta. Al decir que no va a haber concepción, en el caso de las cotas, directamente vamos a tener las cotas verdaderas o eso también hay que corregirlo. En las cotas sí tenían que hacer corrección. Donde no iban a hacer corrección era en la parte planimétrica. Ya eso les dije al anterior. En la parte de la planimetría, es decir, norte, este, no, no iban a hacer corrección porque se les iba a complicar más. Pero sí en la parte de las cotas tiene que haber corrección. Se calculan las cotas totales de todos los puntos y estaciones. Y si no les llega a cerrar en las cotas, se saca un factor de corrección en cotas, ¿no? Con el perímetro total ya se tiene en este caso el factor de corrección en cotas. Haciendo, es como hacer la corrección de norte y este. Es lo mismo, no, no varía nada. Es como al decir, a ver, cachito. Entonces la cota del BM2 tendrá que, si cierra bien, tendrá que salir la misma cota que en la planilla tenía, que nos dio. Exactamente. Y si no cierra, tu error en cotas, a ver, si no cierra, el error en cotas es igual. Por aquí, pues, esa parte no lo explicó. La primera, el martes tenía que explicar, pero después usted dijo que el jueves íbamos a hacer eso, pero no lo hizo. Hizo otro ejercicio. Ah, ya, ya, la corrección. A ver. Turururururururu. Aquí está. ¿Hacemos esto? Sí, Ya, pero nos faltan distancias. Le voy a dar distancias, ya, así, a la chunte. 35, esta de aquí digamos que es 40, 45, 50 y 50. Ya, en la anterior clase hemos calculado las cotas y si se dan cuenta no llega a dar, ¿no? Entonces por eso había colocado acá error en cotas, es justamente la cota de llegada, 2550.222, menos la cota dato, que es justamente la del BM, 2547.978. Haciendo una resta entre esos dos datos nos da 2.244 como nuestro error en cotas. El factor de corrección, aquí va a ser igual, menos 2.244 dividido, y me falta colocar acá la sumatoria. 50 más 35 más 15 más 35 más 40 más 45 más 50 más 50. 320, ¿ya? El perímetro total, 320.
No es esto, es esto de acá. El error en cotas es 2,244 dividido entre 320, 0. Ay, 70,125. ¿Ya? Ese es mi factor, pero me estoy olvidando el signo. Este es negativo, por lo tanto, mi factor de corrección va a ser negativo. Y mis correcciones, toditas van a ser negativas. Entonces, yo digo 0,0070,125, que es mi factor de corrección, y multiplico por cada una de las distancias horizontales, es decir, por 50, la siguiente, por 35, la siguiente, por 15, por 35, ya tengo el dato por 35, la siguiente es por 40, por 45, 50 y el otro es 50. Ya tengo para todos. El primero es 50, me dice 0,351. Negativo, menos 0,351. Para 35 es 0,245, menos 0,245. La siguiente es 15. Por 15, 0,105. Menos 0,105. 35 era 0,245. Para la 40 es 280 menos 0,280. Para 45 es 0,315 o 316 por el 6 que está ahí atrás. Y los siguientes dos son 50. Entonces 50 era este valor de acá. Haciendo una sumatoria de todos estos valores, me tiene que dar mi error en cota, pero con signo contrario. Vamos a hacer la prueba. 0,351 menos 0,245 menos 0,105 menos 0,245 menos 0,280 menos 0,316 menos 0,351 y menos 0,351 menos 2,244. Nos da el mismo error en cota, pero con signo contrario, por lo tanto está bien. Ahora, ¿qué va a ser igual mi desnivel corregido? 0,610, que es positivo, menos 0,351. Mi desnivel corregido acá va a ser más 0,259. Voy a agrandar esto mucho. Ya. Al medio, ya. El siguiente desnivel me dice menos 0, menos 0,160 menos 0,245. Voy a borrar este ANS. Menos 0. ¿Qué pasó? Qué raro. 0,405.
menos 0.510 menos 0.105. Borro el ANS. Menos 0.615. Qué raro. El siguiente, menos 0.891 menos 0.245. Me he equivocado. Borro el ANS. Menos 1.136. El siguiente, menos 0.427. Menos 0.280. Borro el ANS. Menos 0.707. Siguiente, 1.372 menos 0.316. 1. Bueno, más en este caso 1.056, 2.110 menos 0.351 más 1.759. Y por último, 0.140 menos 0.351 menos 0.211. Ahora, nuevamente, cota del BM, 2547,978 más 0.259, 2548,237. A ese valor le resto 0.405. 2547,832 menos 0.615. 2547,217 menos 1.136. 2546,081 menos 0.707. 2545,374 más 1.056. 2546,43 o 430 más 1.759. 2548,189 y menos 0.211 igual a 2547,978. Y si se dan cuenta, es el mismo. ¿No? Es el mismo valor, por lo tanto la corrección está bien realizada. Si se dan cuenta, es lo mismo. Se hace lo mismo que cuando se corregía nortes y estes. Es el mismo procedimiento. ¿Se ha entendido cómo se hace la corrección? Sí, esto, el desnivel es con nivel de ingeniero. Y si en el de Teodolito no tengo ese desnivel, el desnivel, ¿cómo lo haría? Tu delta vertical. O sea, con nivel de ingeniero se llama desnivel. Pero si trabajas con teodolito, el delta vertical que hemos hecho, ¿no?
es decir, altura instrumento más menos distancia vertical menos altura punto, es justamente lo mismo que decir desnivel. Desnivel o delta vertical llegan a ser lo mismo. Ya. ¿Alguna otra consulta al respecto? Si en este caso hemos considerado las distancias de los BMs a los puntos, o no se considera. Se considera, porque tienes que hacer que te cierren hasta esos valores. Porque mira, en este caso, Ya. Solo en altimetría se considera, porque en planimetría no se considera. se considera, a ver, en la poligonal abierta sí se consideraba, porque tenías que llegar de un punto, póngase el caso de los ejercicios que hemos hecho. El punto B tenía su coordenada, norte y este. Y el punto D al cual llegabas pasando por 1, por 2, por 3 y por 4, llegabas al punto C, mejor dicho, y tenías igual su norte y su este. Entonces, ese B y ese C eran como tu BM1 y tu BM2. Entonces, las distancias que tenías para llegar del BM1 o del punto B hacia el punto 1, 2, 3, 4, y de 4 para llegar al punto C, que era como tu BM2, sí se consideraban esas distancias para que te cierren las coordenadas. En el caso de poligonal abierta o poligonal cerrada, no se considera porque no es parte de la poligonal. ¿Ve? Cuando nosotros teníamos una poligonal cerrada, ponte de este estilo. Aquí estaba A, pero aquí estaba tu BM. En una poligonal cerrada, el BM te sirve para jalar las coordenadas acá, al punto A, y de A tú puedes llevar a B, puedes llevar a C, hacia D, hacia E, y verificar que te cierre de E hacia A, ¿no? Pero en una poligonal abierta, repito, algo así, sale medio feo, donde aquí está B, aquí está 1, aquí está 2, 3, y aquí está el punto C. Entonces tú hacías que desde la coordenada que te daban acá en B, ibas hacia aquí, hacia 1, hacia 2, 3, y de 3 hacia C tenías que hacer que cierre. Entonces sí se considera en una poligonal abierta las distancias hacia los BMs. Y en la poligonal cerrada no se toma en cuenta esos deltas, no se corrige esto, porque no forma parte de esta poligonal cerrada. Es una distancia hacia un punto fuera de la poligonal, pero que en una poligonal cerrada te sirve para jalar las coordenadas a uno de tus puntos o de tus vértices o de tus estaciones de tu poligonal cerrada. ¿Te ha entendido? Sí. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta? Ujú. A ver, volvamos acá. Secciones transversales. Ujú. Danza a tiempo. Pendiente transversal. Sí, la siguiente clase ya vamos a hacer lo que es lo que les dije acá. Este cálculo de las áreas. Hacemos los cálculos de volúmenes. Y ya el siguiente martes hacemos lo que es curva masa, que eso lo van a hacer en Excel y el proyecto va a estar para entregar hasta, a ver, viendo fechas. 16, 18 vamos a hacer áreas y volúmenes y el 23 hacemos curva masa. Entonces, para el 27 va a ser la entrega de su proyecto, ¿ya? Una semana y media. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿O terminamos acá? Así para que, Hago un par de preguntas más. dime.
Más arriba notó algo de escala única y eso me imagino que es para las secciones transversales. ¿Es a qué se refiere o cómo hallamos esa escala Es, única? es que es la misma. O sea, aquí ustedes van a poder trabajar con la escala de 1 a 50. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada centímetro ustedes van a tener medio metro. ¿Eso en qué les va a ayudar? Les va a ayudar en poder graficar mejor su sección transversal, su vista transversal, para que de esa forma sea más notorio, en este caso, sea más notorio estas cotas de los costados, estos de acá, esta y esta. Porque si se hace una escala ponte el caso de 1 a 100, en cada centímetro vas a tener un metro. Entonces toda esta parte de aquí abajo, si lo haces en esta escala, van a ser 6 centímetros. Y no vas a poder muy bien diferenciar estas pendientes. Si te das cuenta, por una pendiente de 5% tenías un desnivel de 15 centímetros. Esos 15 centímetros en una escala de 1 a 100 te va a salir un milímetro y medio, ¿no? Entonces, si lo hacen en una escala de 1 a 50, ya va a ser el doble. Lo que te daba un 1.5 milímetros, te va a salir en 3 milímetros y va a ser un poco más notorio hacer justamente que tenga esa pendiente que queremos que se note, esta de acá, ¿ya? Ahora, lo de escala única lo dije porque la escala en la vertical va a ser la misma que en la horizontal. Si se acuerdan ustedes, en perfil longitudinal, la cota tenía una escala vertical y las progresivas que estaban en el eje horizontal tenían otra escala, ¿no ve? Pero este plano es el único que tiene las escalas diferentes en la vertical y en la horizontal. Ya cuando pasen a hacer lo que son sus perfiles transversales, la escala que van a usar va a ser la misma tanto para la vertical como para la horizontal. A eso me quería referir con lo de escala única que les he puesto. Está bien. Y la última pregunta, ¿cómo hallamos las cotas del eje? Porque si es cada 25 metros, entonces. Exacto, buena pregunta. Aquí cuando tengas tus progresivas, lo que vas a hacer de acuerdo a la escala que tú tienes, porque estas progresivas que vas a colocar van a ser cada 50 o cada 100, dependiendo qué escala vas a usar y en el plano que vas a trabajar. Por si acaso es en A1 todos estos planos son en plano A1, ¿ya? Ahora, dependiendo de la escala que tú tengas, vas a calcular tu 25 acá, digamos. Y de ahí vas a jalar, no la vas a rayar, como va a ser en milimetrado, les recomiendo este perfil longitudinal en milimetrado, vas a jalar o con la regla, vas a llegar más o menos a donde están los 25 y de aquí vas a jalar hacia este extremo. Como va a estar a una escala correspondiente, igual la vertical, igual vas a tener la cota en este punto. Es como al decir, si acá tuvieras otra progresiva, jalas de acá hasta dónde va a estar y de aquí ya vas a jalar hacia este extremo. Y donde te toque, dependiendo tu escala, vas a tener la cota en ese punto. De esa forma van a calcular las cotas para sus perfiles. Hace un favor en la guía dice pliego. Ah, ya, porque el papel No es milimetrado viene en pliego. Si lo hacen en pliego, no hay problema. Ah, ya, ¿Ya? A ver, un cachito. Si gracias. dice pliego era por el papel milimetrado seguro. El papel milimetrado no viene en A1, viene directamente en pliegos. A ver, a ver, a ver.
La, 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 la. Ah, ya. Aquí hay un error. Perfil longitudinal puede ser en pliego de papel milimetrado. Y los perfiles transversales si quieren en bond o en pliego igual de milimetrado. Ya, no hay problema en ese caso. Milimetrado, a ver, lo que les puse acá en pliego era más que todo porque no viene, el milimetrado no viene en tamaños DIN. Entonces, por eso es que les puse el pliego, ¿no? Porque normalmente viene en pliego y en tamaño oficio, si no me equivoco, el milimetrado. ¿Alguna otra consulta? Mm, ¿O se puede explicar lo de que decía pendiente longitudinal? No sé si me lo perdí yo o no sé, por eso. Ya. La pendiente longitudinal es la pendiente que ustedes van a calcular en el perfil longitudinal. Es como decir, aquí, veamos aquí. Chun, 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 chun. La pendiente longitudinal hace referencia al sentido en el que está yendo tu proyecto. Digamos que, un ejemplito, digamos que su proyecto de ustedes consistiera en estos dos puntos, ¿ya? Entonces, en la pendiente longitudinal que van a calcular ustedes entre estos dos puntos hace referencia a toda la distancia horizontal y a la diferencia de cotas que van a tener en estos dos puntos, ¿ya? Ahora, si no se van a quedar mis puntos. ¿Cómo les explico esta parte? Ya. O si no, ay, no era eso, no era eso, no era eso, no era eso, era esto. Digamos que este tramo que estoy dibujando acá, esa línea recta entre esos dos puntos rojo y azul, es el largo del proyecto, ¿ya? Y se les pide un perfil longitudinal de esto de acá. Cuando ustedes saquen el perfil longitudinal entre estos dos puntos que yo he dibujado, van a tener la progresiva total, ¿ya? En este caso me dice que son 108 metros la distancia horizontal entre esos dos puntos, ¿ya? Y la diferencia de cotas es 2701 y acá está en la 2708. Son 7 metros de diferencia. Entonces, si hacemos eso, mi pendiente longitudinal va a ser la diferencia de cotas, hemos dicho 7, y la distancia horizontal 108. Esto multiplicamos por 100 y vamos a tener nuestra pendiente longitudinal, que va a ser a lo largo de todo el proyecto, ¿ya? ¿Cuánto me da esto? 7 dividida entre 108 multiplicado por 100. 6.48. Entonces aquí yo digo 6.48 va a ser mi pendiente en ese sector. Ahora, lo que es la pendiente transversal hace referencia a cortes que van a tener ustedes en este sentido, a lo perpendicular. ¿No quiere copiar? No. Ya. Ya. Ahora, hemos quedado en que la pendiente longitudinal va a ser de un punto al otro a todo lo largo del proyecto. La pendiente transversal hace referencia a cortes que ustedes van a tener perpendiculares a la ruta que tienen del proyecto, ¿no? Y haciendo estos cortes perpendiculares,
Ustedes van a tener el eje y van a tener los extremos. Es decir, aquí van a tener punto y aquí van a tener punto. Esas dos cotas se las calculan de acuerdo a una pendiente transversal que ustedes van a tener del terreno. Ahora, si se me entendió mejor lo de pendiente longitudinal y transversal. Sí, solo que no entiendo a dónde va la pendiente longitudinal, o sea, en el cálculo, ¿qué haríamos con eso? Solamente es para colocarlo acá. A ver. Entre tramos, entonces, entre Sí, los 5 tramos. exacto. Aquí, donde puse esto de los porcentajes, es para colocarle ahí. Solamente ahí. Solo van a hacer 5 cálculos de pendiente longitudinal. ¿Ya? La siguiente vamos a hacer un examen. Es el mismo examen que tengo de movimiento de tierras con nivelación que ha entrado a un segundo parcial. Pero la siguiente clase lo vamos a hacer a detalle eso, y ahí igual se ve lo de pendiente longitudinal y también se ve lo de pendiente transversal. ¿Ya? Ahora sí una pregunta, lo que dijo que los BMs cuentan o no cuentan, ¿eso incluye en las progresivas o las progresivas son desde el X1 al X33? Y para hacer la corrección de las cotas, para que tú corrijas bien las cotas, sí necesitas los BMs. Pero para dibujar solamente, para dibujar tu perfil longitudinal, solamente vas a hacer desde X1 hasta X, no me acuerdo cuántos son, creo que son 26, solo hasta esos. Lo que son BMs no se van a considerar. Si tuvieras que dibujar los BMs, me he equivocado, tendrías acá y tendrías acá, pero no se dibujan los BMs, solamente para hacer los cálculos y hacer la corrección de todas tus cotas, de todas tus estaciones, sí necesitas esas distancias, pero para dibujar el perfil longitudinal no necesitas dibujar esos BMs, ya empiezas directamente en la estación X1 y terminas en la última estación. Está bien, hace una pregunta más. ¿El X1 está justo al borde en el eje de cota o a su ladito, dejamos unos centímetros, no sé eso? Ah, ya. En este perfil longitudinal, voy a volver a hacer porque ya está un poco cargado. Ponte que tienes esa figura, empiezas a dibujar, si quieres dejas 1 centímetro o medio centímetro. Aquí colocas tu cota inferior, 2500, ponte un ejemplo. Y igual acá dejas ese medio centímetro o 1 centímetro, depende de cada uno de ustedes, y empiezan a colocar la 0 más 0, 0. ¿Ya? Siempre dejan un pequeño espacio en el perfil longitudinal. Está bien, así, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Oxy, disculpe, ¿y habría algún problema si no dejamos ese espacio? Si ya lo has hecho, no. Pero para un siguiente trabajo de otra materia o algo, ahí sí dejas un poco de espacio, ¿ya? ¿Y Oxy, no habría alguna posibilidad de alargar la fecha de entrega para que podamos tener así el fin de semana más, lo que sería sábado y domingo, para hacer? Sí, ahora sí, por favor. Es que lo terminarás recién martes y toda la semana hay clases. Los únicos días para trabajar o reunirnos o hacer lo que sea son fines de semana, literalmente. Ya, pero si el Inge me pide notas antes, estamos fregados. 30, ¿ya? 2 semanas exactas. Muchas gracias, Oxy. Listo. Gracias, Oxy. Hago una última pregunta. Me ha surgido una nueva duda con eso del perfil longitudinal. Continuando a lo que estaba explicando. Ya. Eh, Vamos a saber luego más o menos lo del relleno, porque pensé que las pendientes eran tomando en cuenta las áreas de relleno o de corte. Y desde ahí Mm, hablamos. no, Porque ahorita, obviamente solo tenemos que hallar entonces las pendientes del terreno, así como tal, entre cotas y ya. no. Por ahora lo que necesitan ustedes es tener su perfil longitudinal. Mejor si lo van avanzando ya y se asignan
estas líneas rojas que he puesto, que son como las líneas del proyecto o rasantes. ¿Ya? Algunos les pueden decir línea de proyecto o rasante. En el examen que tengo, no hay otros similares que haya dado el INGE, le llama rasante. ¿Ya? Línea de proyecto rasante, ustedes se van a asignar así como yo he hecho. ¿No? Líneas rectas teniendo cortes y rellenos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la cota del proyecto va a estar por encima del terreno. Cuando sucede eso, ustedes necesitan hacer un relleno. Cuando la cota del proyecto está por debajo del terreno, ahí lo que se hace es un corte correspondiente. ¿Ya? Eso solamente viendo de costado. ¿Ya? Cuando hagamos áreas de cortes y rellenos, va a ser justamente en, en las secciones transversales. Y para eso es lo que les dije, lo que se hace acá. En estas secciones transversales, este es un ejemplo neto de relleno. Este es un ejemplo neto de lo que es media ladera. Y este otro es un ejemplo neto de lo que es eh, corte correspondiente. ¿Ya? Esto de cómo hacer los cálculos y calcular cuánto es el área de corte, cuánto es el área de relleno, lo vamos a hacer en la siguiente clase con un ejercicio ya más completo. ¿Ya? Está bien. Entonces, las rasantes son al azar que nos ponemos, o ya vamos a saber la siguiente clase cuando nos explique de dónde Mm, sale y todo lo No, demás. ustedes pueden darse. ¿Ya? O sea, por eso como está en la guía, dice que se den 5 tramos de proyecto, pero en estos tramos sí o sí tienen que tener por encima y por debajo. ¿Ya? Ahí termina un tramo. Empiezan ese tramo que está por debajo, tienen que cruzar el terreno y llegar a una parte superior. ¿No ve? Una parte que esté por encima del terreno. Y así ir alternando. En eso consiste esos 5 tramos que se les pide en la guía. Esos ustedes se los van a dar como ustedes gusten, tratando de cumplir siempre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta parte de acá. Para el perfil del proyecto, darse 5 tramos de distancias horizontales casi iguales, dice, con pendientes diferentes. Para este diseño considere alturas máximas de corte de 8 metros y de relleno de 4 metros. Ah, ¿por qué les pido eso? El Inge les ha dicho pueden hacer como quieran, ¿no? Pero en este caso prefiero pedirles esto de esta forma para que ya tengan un poco de idea de que cuando ustedes realicen algún movimiento de tierras, cuando ustedes tengan que realizar un corte a comparación de un relleno, ya vayan viendo ustedes la parte económica. El tractor, la volqueta, los cargadores frontales, las excavadoras y demás equipos que se manejan en maquinarias son más económicas que realizar un relleno. ¿Por qué? Porque cuando ustedes realizan un corte, a ver, supongamos que el terreno está de esta forma, viene la maquinaria y quiere cortar al ras todo esto. Entonces, todo este volumen de acá es mucho más fácil cortar y ir a botar a otro lugar que rellenar un sector. Cuando ustedes tengan que rellenar, pónganse un sector así. Para tener un buen compactado del material acá, se tienen que hacer de capas cada 30 centímetros. ¿Y qué es lo que sucede aquí? En estos equipos, ya cuando lleven maquinarias de aquí a un par de semestres, primeramente pasa la motoniveladora. Después de la motoniveladora pasa el camión aguatero. Y después del camión aguatero tiene que pasar la compactadora. Entonces son esos 3 equipos que en cada una de las capas van a dar unas 8, 10 a 12 vueltas. La compactadora va a ir hacia allá, va a volver, va a ir, va a volver, va a ir, va a volver. O sea, son 12 vueltas o algo así. Entonces, más o menos la relación de precios es casi, ¿cómo puedo decir? Precio de corte, precio de relleno. La relación es casi acá, el precio de corte al precio de relleno es un 0.25, pónganse el caso.
O sea, es mucho más caro realizar un relleno que realizar un corte. A eso es a lo que me voy. ¿Ya? Por eso es que los he pedido, más que todo para que tengan un poco de idea en ese sentido, de que es mejor, es preferible realizar corte que realizar relleno. ¿Por qué? Porque cuando se hace un relleno hay que compactar bien, hay que hidratar bien el suelo, el tipo de suelo con el cual están trabajando y eso es lo que es más moroso y es más caro. ¿Ya? Pero respondiendo a tu pregunta, estas pendientes ustedes se las van a dar, tratando de considerar esos máximos y mínimos que les he pedido en cuanto a relleno y corte. ¿Alguna otra duda?